Muchas gracias a los que se han hecho presente en este espacio donde queremos conversar con ustedes sobre cómo ser una empresa resiliente. Hemos esperado unos cuantos minutos mientras se van conectando el resto de los empresarios que nos han confirmado su asistencia. Mientras tanto, quisiera que pudiéramos buscar el espacio del chat para compartirnos de qué empresa nos visita, qué cargos está ocupando la persona que está aquí conectada con nosotros, para tratar de reconocer un poco con quienes vamos a intercambiar algunas ideas sobre el abordaje de los riesgos para establecer estrategias de continuidad de negocio. Cualquier duda o inquietud que tengan durante el desarrollo de este conversatorio la pueden también poner en el chat y nuestros compañeros de FENALCO nos irán compartiendo a los ponentes del día de hoy. ¿Cómo abordar los riesgos y establecer estrategias mínimas para la continuidad del negocio? Quien les habla, Lida González, y mi compañero Edwin Sánchez, estaremos con ustedes durante 1 hora y media contándoles a ustedes algunas ideas sobre esta temática. Quiero contarles que existen 3 maneras para hacer un abordaje de riesgos. Las maneras que tenemos para abordar el riesgo nos las ha ilustrado el señor Ulrich Beck, quien nos ha dicho que el riesgo se puede considerar, primero, negándolo, diciendo, esa situación, eso no me pasa a mí, eso le pasa a otras personas. Segunda forma de hacer el abordaje de riesgo, rechazándolo, claro, diciendo, eso es un asunto que no es mío, eso lo tiene que atender la administración municipal o la entidad territorial o la oficina de riesgos o la brigada de emergencias. Esos no son temas que tengan que ver con mi liderazgo y mi rol dentro de la organización. Otra forma de asumir, de ver el riesgo es asumiéndolo y es entendiendo que todos tenemos algo por hacer, aunque parezca poco, aunque se vea que es pequeño. Nosotros y cada uno de ustedes podremos asumir los propios retos que nos implica tener el riesgo presente en la existencia. ¿Cuál es el papel que cada uno de ustedes quiere tener cuando va a afrontar el riesgo? Por eso quiero contarles una anécdota muy interesante que es el síndrome de la rana hervida. Si alguno de ustedes ha escuchado este síndrome, quiero decirles que corresponde a una situación inherente a las ranas. Ellas tienen la capacidad propia de regular su temperatura. Esta es una verdad un poco incómoda, a veces necesaria, para que los empresarios y nuestras organizaciones se den cuenta en realidad lo que puede pasar. Les cuento que si una rana salta a un recipiente de agua que está hirviendo, inmediatamente brinca porque siente calor. En cambio, si una rana salta a un recipiente de agua templada que muy lentamente llega al punto de ebullición, ella se quedará ahí sentada esperando que la temperatura suba más y más, pues recuerden que la rana tiene la capacidad de regular su temperatura, hasta que llegue un punto donde la rana está tan agotada que no va a poder salir y va a tener que ser salvada. Pueden pasar 2 cosas, o la rana se muere o la rana la salvan. Eso mismo es lo que le pasa a las empresas. Por un lado, la empresa se enfoca en el quehacer, en el día a día, y haciendo eso, lo que está haciendo es regulando su propia temperatura. Establece planes de emergencia porque las normas se lo obligan, adquieren seguros porque cree que tal vez es la única y la mejor forma para cubrirse de algunas situaciones que puedan presentarse. Claro, lo que no se da cuenta es que no está enfrentando el entorno que le está poniendo unas nuevas condiciones. Asimismo, las empresas empiezan a identificar dificultades puntuales y cotidianas y se enfocan en ellas, impidiéndole ver todo el árbol, impidiéndole ver todo el bosque del árbol al que está atendiendo. Los quehaceres administrativos muchas veces no nos permiten ver más allá.
Veamos lo que define el síndrome de la rana hervida. Ante un problema progresivamente lento, donde sus daños se perciben a largo plazo o no se perciben, la falta de conciencia genera que no haya reacciones y que éstas sean tardías, que luego es imposible revertir los daños. Quiero además mostrarles que si a veces hay problemas afuera, hay que pensar que adentro tenemos las soluciones. El problema no es que llueva, el problema son las goteras que hay dentro del techo. El problema no es que el entorno y el mercado se esté moviendo de X o de Y manera. El problema es que nosotros dentro de la organización no estamos asumiendo el rol, no estamos asumiendo el papel de buscar las soluciones a esos problemas del mercado. Hay que entender que la lluvia no va a dejar de ocurrir, va a seguir lloviendo por el resto de los días. El asunto que debemos revisar es si reparamos todo el tiempo las goteras de nuestro techo o ponemos baldes cada vez que vaya a llover durante el resto de la vida. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo en nuestra organización para planear, para visualizar todo eso que el entorno nos está mostrando. Hoy, el mundo entero se está enfrentando a una realidad muy compleja que se llama COVID-19. Nadie la había visualizado, nadie sabía que podía llegar a cambiarnos la forma como estábamos viviendo. Sin embargo, es momento también de pensar que el COVID no es lo único que pudiera pasar. Podrían ocurrir otras diversas situaciones. Quiero además contar un poco sobre algunos conceptos para que vamos entrando a entender cómo son los riesgos. Hay un primer concepto que definiremos como amenaza. La amenaza es el peligro latente que puede producir efectos adversos en personas, bienes, servicios o incluso el medio ambiente. Hay otro concepto muy importante que es el de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la fragilidad o susceptibilidad que tienen las personas, empresas, instituciones o procesos de verse afectados por una amenaza. Acto seguido y en combinación de estos dos elementos empezamos a ver el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Pues son todos los daños potenciales o pérdidas debido al resultado o la unión entre la amenaza y la vulnerabilidad. Para que exista el riesgo, es indispensable que haya un elemento vulnerable y un factor amenazante. ¿Qué pasa después de yo identificar el riesgo? Pues tendré que dimensionar las consecuencias. Y entonces las consecuencias se van a convertir en esas diversas situaciones que se pueden presentar después de que el riesgo se ha materializado. Ahora, con un ejemplo mucho más claro y tangible para nosotros, vamos a volver a hacer el ejercicio. Hoy tenemos una amenaza que además no conocemos, es invisible a nosotros. La amenaza es el virus del COVID-19. El elemento vulnerable frente al COVID son las personas, son las que son susceptibles. ¿Quiénes además son susceptibles? Algunos que pueden tener comorbilidades o que tienen determinada edad que los hacen más sensibles a este factor amenazante. Luego, el riesgo que tenemos aquí es la posibilidad que tenemos que las personas, o sea, el elemento vulnerable, se vea afectado por la amenaza. Y entonces, aquí, cuando empezamos a ver cómo esta ecuación se nos combina, vamos a empezar a pensar cuál de los dos elementos podemos intervenir. ¿Podemos eliminar la amenaza? No la podemos eliminar. ¿Podemos hacer que desaparezca de la faz de la tierra? ¿Podemos evitar que ella se siga reproduciendo? Algunas prácticas nos conducen a decir que sí, pero ella no va a desaparecer por completo.
Por tanto, el elemento que podemos intervenir se llama vulnerabilidad. Y es que esa vulnerabilidad que está puesta sobre las personas es la que podemos reducir cuando hacemos un aislamiento apropiado, cuando nos lavamos las manos con frecuencia, cuando utilizamos tapabocas. Ahora, cuando una persona ya se le ha materializado el riesgo y está enferma, el elemento vulnerable lo tenemos que focalizar sobre aquellas personas sanas. Es entonces el llamado para que el abordaje de riesgo se dé sobre aquellos elementos expuestos o vulnerables. ¿Qué pasa entonces cuando alguna persona ha materializado el riesgo de contagio de COVID? Pues tenemos que empezar a dimensionar las consecuencias. Una de esas consecuencias frente a las cuales las instituciones de salud están trabajando todo el tiempo es la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Y es que al no poder controlar ese elemento de vulnerabilidad, porque la población hace caso omiso a los llamados y desmienten o les falta credibilidad sobre la veracidad y severidad de este riesgo, en ese momento empieza a aumentar el nivel de exposición y el nivel de riesgo de la comunidad. Y cuando el nivel de riesgo ha aumentado, las consecuencias que tenemos para nuestra población y para nuestras instituciones es el colapso de las unidades de cuidados intensivos y la probabilidad baja de sobrevivir de un número determinado de personas que va a llegar a esas unidades de cuidados intensivos y que no van a tener todos los recursos para ser atendidas. Las consecuencias, entonces, las debemos dimensionar porque es tener la capacidad de pensar en todo aquello que puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir si nosotros no controlamos el elemento vulnerable en este momento de pandemia? Puede ocurrir que en un momento determinado las instituciones de salud tengan que priorizar a qué paciente atienden y a qué paciente no atienden según la posibilidad de sobrevivencia. Eso entonces se convierte en una consecuencia de ese riesgo. ¿Queremos llegar a eso? Por supuesto que no. Importante, además, contarles a ustedes que los riesgos tienen un ciclo que suele repetirse permanentemente. Vamos a encontrar en los riesgos un momento antes de que ocurran, un momento durante se manifiestan y un momento posterior a la manifestación de eso. A este ciclo lo vamos a denominar escenario de riesgo. Vamos a hacer un análisis de este escenario de riesgo. Tenemos entonces el elemento amenazante y el elemento vulnerable, o el peligro amenazante y la persona o el bien o la empresa susceptible a ser dañada por esa amenaza. Vamos a identificar la amenaza según el tipo de origen. En este momento nos enfrentamos a una amenaza de origen biológico, pero no podemos desestimar la existencia de amenazas de origen natural, de origen antrópico, tecnológico, y por supuesto estas de origen biológico que hacía mucho tiempo no las veíamos. Las amenazas, según su origen, tendrán diferente forma de comportarse. Según su origen también podremos ajustarla, modificarla o no tendremos nada que hacer. Les pregunto a ustedes, ¿creen que podríamos intervenir la erupción de un volcán? ¿Cierto que no? Es producto de la naturaleza. ¿Creen ustedes que podríamos intervenir la ocurrencia de un maremoto? No, eso ocurre porque la naturaleza nos ha brindado las posibilidades de ver estas maravillas. Lo que sí podemos intervenir son los elementos vulnerables, qué tan frágiles y qué tan expuestos estamos a ese tipo de amenazas. Algunas amenazas, como aquellas de origen antrópica, o sea, las producidas por el hombre, sí las podemos ajustar. Y no solamente las podemos ajustar modificando el comportamiento de algunos individuos, sino que también podemos disminuir lo vulnerable que somos nosotros como seres humanos, como sociedad, a esto. Cuando eventualmente no podemos nosotros intervenir esa amenaza,
generada por el humano, lo que sí podremos hacer es hacernos menos vulnerables. Eso va a hacer que el riesgo se disminuya. Es una ecuación matemática simple. Recuerden entonces que una vez identificado ese escenario de riesgo, pues también tenemos que pensar en un elemento, las consecuencias de materializar ese riesgo. Y también otro muy importante, las probabilidades de que eso ocurra. En algún momento de la historia, seguramente alguien identificó que había riesgo de pandemia, lo que probablemente puso ese riesgo en un escenario poco posible era el análisis de la probabilidad. ¿Qué tan factible es que eso hubiese ocurrido? ¿Qué tan fácil era que eso se hubiera dado y además que hubiera llegado a todos los continentes? Cuando identificamos además el riesgo, tendremos que entender unos elementos que se desagregan de ese escenario de riesgo. La causa que lo originó, el evento mismo que hace que se materialice el riesgo y por supuesto el efecto que eso tiene sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la productividad. Sobre las causas podremos implementar controles preventivos. Ahora, cuando se ha materializado el riesgo, que en estos entornos empresariales los podemos denominar como incidentes, accidentes, siniestros, y por supuesto podrían ocurrir desastres. En ese momento tendremos que, como ciudadanos, como sociedad, como empresarios y como nación, tenemos que prepararnos para responder, para llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para que ese evento empiece a disminuir, empiece a controlarse y se trate de restablecer la condición natural o normal que se venía llevando. Es importante mencionar y detenernos acá un poco para que pensemos cuántas veces en nuestras empresas nos hemos enfocado únicamente en determinar o en construir los planes de emergencia. Es decir, los planes que van a darnos el paso a paso, el paso a paso de lo que hay que hacer frente a la ocurrencia de una emergencia. Casi todas las empresas hoy tienen su plan de emergencia y por supuesto que está bien, hace parte de los requisitos que debemos cumplir ante las diferentes entidades que regulan los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero fíjense en este contexto del ciclo de los riesgos, cómo solamente estamos poniendo nuestro foco y nuestra atención en un momento específico, en ese momento del durante, y es cómo voy a reaccionar. Y miren todas las posibilidades que teníamos para analizar previo a eso. Y en esas posibilidades hay muchas acciones que se pueden desarrollar. El motivo entonces de este conversatorio es justamente mostrarles que hay un sinnúmero de actividades que se pueden hacer y que lo único que necesitan de parte nuestra es la disposición, querer asumirlo, querer penetrar en este universo de los riesgos, que no tiene otro efecto diferente que ayudarnos a ser sostenibles en el tiempo. Luego hay otra realidad. Las emergencias, los siniestros, los incidentes ocurren, se contienen y vamos a empezar a transitar el mundo del después y de eso que aprendimos y de eso que podemos mejorar. Y es entonces aquí donde nosotros debemos evaluar el impacto de la ocurrencia de esos eventos. Infortunadamente, en nuestra cultura somos muy dados a hacer los ajustes y las correcciones después de que nos ocurren las cosas. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio tenemos que aprender en cabeza propia la ocurrencia de las situaciones? Cuando hemos perdido mucho dinero, cuando nos enfrentamos a la desaparición de nuestra organización. La invitación entonces es a que entendamos que el riesgo tiene un ejercicio preliminar muy, muy interesante que por encima de cualquier cosa necesita la participación y la percepción de todas las personas que hacen parte de tu organización. ¿Cómo
estas, no. Se trata de analizar el mundo de posibilidades que tenemos. Recordemos siempre los dos elementos que hacen parte de esto, la vulnerabilidad y la amenaza. ¿Qué tenemos en esta imagen? En esta imagen tenemos el riesgo propio de las actividades humanas. Un elemento, un peligro, un elemento que puede, que está amenazando indiscutiblemente a una persona. ¿Qué tenemos en esta otra imagen? ¿Quién es el elemento expuesto que tenemos acá? ¿Qué tenemos en esta otra imagen? Solamente el hecho de vivir implica un riesgo. Salir a la calle y cruzar una avenida sin mirar implica un riesgo. ¿Qué elemento hay vulnerable frente a esta acción? El individuo que está cruzando la calle. ¿Qué elementos amenazantes hay? Los vehículos que podrían atropellarme. Frente a esos dos elementos amenazantes, ahí tengo configurada la ecuación del riesgo. Lo interesante es saber, reconocer y entender todas las acciones que hacemos como individuos y como empresas para reducir el riesgo. ¿Cuál es el más común de todos? Mirar a ambos lados de la vía antes de cruzar para determinar si el camino es seguro para mí. Este es el ejemplo del que les estaba hablando. Aquí vamos a ver en una serie de imágenes todas las posibilidades de riesgo que enfrentamos en las actividades humanas. Esta última imagen es la más común en nuestro entorno, en nuestras poblaciones rurales. El ser humano históricamente ha buscado asentarse en las riberas de los ríos. Antiguamente el río era la fuente o el medio, no solamente para buscar alimentos, sino además para comunicarnos entre una población y otra. Pero la intervención que como seres humanos hemos dado en el territorio ha hecho que ese río se convierta en una amenaza para la gente. ¿Por qué? Porque hemos invadido, es el hecho que hay que respetar, que hemos tenido diversas situaciones muy complejas como país que hemos abordado, el caso de Mocoa, de Salgar. Recordemos esto, los escenarios de riesgo. Cuando tenemos identificados los dos elementos, ahora es momento de pensar y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué puede salir mal que afecte las operaciones de mi negocio? La respuesta a ese interrogante se llama el evento. ¿Cómo puede pasar esta situación? La respuesta a esa pregunta se llama las causas. ¿Y cuándo puede ocurrir? Cuando sucede este tipo de efectos, ¿qué se genera? La respuesta a eso se determina como consecuencias. A nivel empresarial, estamos muy familiarizados con los sistemas de gestión. En los sistemas de gestión encontramos una norma que es la ISO 31000, que habla sobre gestión del riesgo. En esta ISO nos dan unas matrices generales que nos determinan que al hacer el abordaje del riesgo hay que considerar un proceso de comunicación y consulta, un proceso de seguimiento y revisión. Estos dos procesos son transversales y son permanentes, y una columna que de arriba a abajo nos determina, primero, establecer el alcance, ¿qué quiero hacer con eso? Segundo, el contexto, entender lo que pasa dentro de la organización y lo que pasa en el entorno de la organización, el lugar donde está ubicada la empresa, las realidades políticas, económicas y ambientales. Definir los criterios y empezar el proceso de evaluación del riesgo, donde el paso más importante es hacer la adecuada identificación del riesgo. Y aquí me quiero detener un poco porque lo acabamos de mencionar. En la medida que yo haga una adecuada identificación del riesgo, en esa misma medida, todas las acciones que hayan de ahí en adelante van a estar bien trabajadas. Pero si en mi organización, cuando hago identificación del riesgo, lo hago de forma limitada,
limitada y no dimensiono todo lo que puede ocurrir, en esa misma medida van a ser todas las acciones de análisis, de la valoración y de tratamiento del riesgo. Lo más importante, además de esta norma, es que haya un adecuado registro y se presente actualización de toda esta evaluación del riesgo. Pero no siendo la única norma, tenemos un marco para la gestión del riesgo en el contexto empresarial que resulta complementario a todo lo que estamos haciendo. Y es hablar de gestión de riesgos, pero también de continuidad de negocio, donde tenemos la norma ISO 22301, que nuestro compañero Edwin nos va a contar más adelante. Y no solamente eso va a resultar útil, sino que vamos a también poder encontrar cómo se hace una gestión adecuada de crisis. Y no solamente la crisis, sino el paso siguiente, cómo hacemos gestión de la resiliencia, cómo nos sobreponemos y cómo nos ponemos nuevamente en función del contexto en el que las empresas se están enfrentando. Cosas a tener en cuenta. Primero, el abordaje de los riesgos empresariales no puede seguir siendo unidireccional, debe hacerse en doble sentido. Hay que tener en cuenta la afectación de la empresa, el territorio que puede generar, escuchar a nuestras comunidades e integrar a todo el equipo de la compañía. La capacidad de recuperación debe tener en cuenta el entorno, la comunidad del ambiente. No es posible que haya continuidad si se mira solamente desde el ámbito empresarial. Aquí quiero hacer una pausa y comentarles de una experiencia que ocurrió en Haití. Cuando ocurre allí el terremoto, una cementera local muy importante de nuestro país tenía una planta de cementos en la ciudad de Puerto Príncipe. Pensaría uno que factores que puedan alterar la continuidad estarían solamente inmersos dentro de la operación propia de la compañía. Sin embargo, la compañía, aunque no sufrió afectaciones en las instalaciones, en la infraestructura en Puerto Príncipe, porque por supuesto estaban bien construidas y la razón social de la organización pues aduce a que tenían muy buenos cimientos. Lo que afectó la continuidad de la compañía justamente fueron los empleados. La razón, todos se quedaron sin vivienda, producto del terremoto. Entonces, es aquí donde cuando empezamos a hablar de continuidad hay que desligarnos solamente del ámbito empresarial y no dejarlo en manos de eso es del gobierno, eso es de la administración, no. ¿Cómo incido yo y cómo puedo tener en cuenta los cambios que allí se presentan? Otro aspecto a tener en cuenta, los eventos y siniestros que suceden deben generar cambios a partir de las lecciones aprendidas. Es inaceptable que cuando nos ocurre una situación se vuelva a repetir. Pero por supuesto, tenemos incluso que romper esa barrera. No tenemos que esperar a que ocurran las cosas para tener que reaccionar a ellas. Tenemos que saber anticiparnos y de eso se trata hacer la gestión de riesgos. El desarrollo del marco teórico de los planes y metodologías de la gestión del riesgo deben trabajar de forma articulada entre el sector empresarial y el sector gubernamental con miras a facilitar su aplicación en los diferentes escenarios. Es muy usual, es muy común encontrar que las administraciones municipales están proyectando hacer una cantidad o desarrollar una cantidad de instrumentos de planificación donde las empresas y el sector privado no tienen participación. Pues, queridos asistentes, les cuento que es momento de empezar a articular lo que planifica el sector empresarial debería estar en diálogo permanente con lo que planifica el sector gubernamental y viceversa. Y un elemento muy claro de ello son los mismos planes de ordenamiento territorial que determinan además el uso del suelo y las actividades económicas que se pueden hacer en el territorio. Otro punto a tener en cuenta es que la atención de los eventos debe tener en cuenta no solamente la capacidad de respuesta de la organización, sino la capacidad de respuesta que hay del territorio, las entidades de apoyo. Entonces, cuando la organización no tiene cómo más responder y sobrellevar una situación que se ha materializado, tendrá que acudir a las instancias que hay hacia afuera, a los equipos de respuesta, cuerpos de bomberos, organismos de socorro. Pero eso no se puede dar de forma espontánea ni de forma improvisada. También hay que planear sobre eso. Mínimos, hacer unas mesas de conversación con esas entidades frente a los peligros y a los riesgos a los que las empresas están expuestas por sus actividades.
Ahora le daré paso a mi compañero Edwin Sánchez, quien va a empezar a contarnos un poco sobre las estrategias mínimas de continuidad del negocio. Adelante, Edwin. Muy buenas tardes a todos. Lidia, ¿cómo me escucha? Para hacer una prueba de sonido. Bien. Perfecto, Edwin, adelante. Gracias. Bueno, yo soy Edwin Sánchez. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy a este conversatorio sobre gestión del riesgo y continuidad del negocio. Elementos importantísimos y que han cobrado muchísima relevancia a raíz de la situación actual, de la crisis que están viviendo muchas empresas, la situación en que se ha visto inmersa en muchos sectores del comercio. Entonces, digamos que esto es fundamental hoy en día. Bueno, yo quiero también decirles que si bien es cierto que muchas empresas gestionan los riesgos, ya tienen herramientas, tienen sistemas de gestión o tienen elementos para hacer una correcta o adecuada o la necesaria gestión del riesgo dentro de sus empresas. La continuidad de negocio es algo muy nuevo en Latinoamérica. La continuidad de negocio lleva mucho tiempo aplicándose en Europa. En Latinoamérica somos prácticamente nuevos en el tema de continuidad de negocio. Por lo tanto, son muy pocas las empresas latinoamericanas, y hablemos específicamente de las colombianas, que tienen unos sistemas de gestión en continuidad de negocio, o por lo menos tienen unos planes de continuidad de negocio. Por lo menos ha desarrollado un VIA, un análisis del impacto del negocio. Son muy pocas las empresas en Colombia que han elaborado o se han metido en este tema de la continuidad del negocio. Por lo tanto, desde FENALCO queremos hacer una invitación muy especial a todos los empresarios afiliados, organizaciones, entidades que están aquí presentes en esta conferencia, en este conversatorio, para que busquen a FENALCO como ese aliado, como esa organización, como la federación que puede darle la mano, puede brindarle las estrategias, les puede brindar las buenas prácticas para que puedan realizar una gestión de continuidad de negocio. También es cierto que hemos visto en muchas empresas, ya hemos hecho una evaluación mirando algunas empresas, hemos visto que las empresas tienen la gestión del riesgo por un lado. ¿Por qué? Porque manejan ISO 9001 o tienen unos sistemas de manejar riesgos operacionales o manejan el riesgo financiero o manejan cualquier tipo de riesgos, porque hay muchos tipos de riesgos. Entonces las empresas lo manejan por un lado y la continuidad de negocio la manejan por otro lado. La verdad es que en las empresas todo es un sistema. Entonces hay que colocarle un pensamiento sistémico, darle una visión holística a toda la empresa e integrar todos estos sistemas, integrar la gestión del riesgo e integrar la continuidad de negocio, porque uno le brinda elementos al otro y el otro también le brinda elementos a la gestión del riesgo. Entonces se puede hacer una buena tarea articulando lo que es la gestión del riesgo vista desde los otros sistemas, incluso desde la seguridad y salud del trabajo. Vemos muchas personas aquí que son profesionales y trabajan en seguridad y salud del trabajo, e integrar esos sistemas de evaluación de riesgo, manejo de riesgos frente a la continuidad de negocio. Bueno, para iniciar con el tema voy a lanzarle las siguientes preguntas. Ustedes pueden ir participando en el chat, van respondiendo y vamos mirando el tema. ¿Existe el riesgo cero? Primera pregunta. Es claro que el riesgo es inherente a todas las actividades del ser humano. Donde haya ser humano, donde esté el ser humano, donde el ser humano haya intervenido, ya sea mediante tecnología, mediante construcciones, mediante procesos, mediante diferentes actividades, siempre va a haber un riesgo. O sea, el riesgo cero no existe, como lo dice Mauricio Castro aquí en el chat. Exactamente. Entonces, partamos desde el principio. Por favor, te regresas un poco. ¿Sobrevivirá mi negocio en caso de que ese riesgo que tengo yo en mi empresa, en mi organización, en mi entidad, se materialice? Esa amenaza que ya yo tengo identificada se me materialice. ¿Sobrevivirá mi negocio? ¿Ya lo tenemos claro?
¿Tenemos claro si muchos de los negocios de hoy en día sobrevivirán a toda esta situación de crisis? No, no siempre. Y seguramente, después de que pase toda esta crisis, que puede durar un tiempo corto, mediano, largo, van a haber negocios que no van a sobrevivir. Sigamos. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para afrontar el riesgo, para que se materialice una amenaza? ¿Estamos preparados? Hemos hecho ahorita Lida hablaba, hemos hecho una buena evaluación de los riesgos, hemos elaborado unos mecanismos para tratar los riesgos de manera efectiva, hemos mirado cuál es el impacto de esos riesgos, hemos elaborado un guía o en español hemos hecho un análisis del impacto del negocio en caso de que se materialice un riesgo y se interrumpa mi operación, mis actividades prioritarias o uno de mis activos críticos falle. ¿Estamos preparados? Les pregunto. Miren ustedes allá al interior. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Empezamos por los riesgos o empezamos por la continuidad de negocio? Empiecen por donde sea, pero hay que empezar. Hay que empezar. Hay que empezar a hacer análisis de riesgo y hay que empezar a hacer unos análisis del impacto del negocio desde mis activos críticos, desde mis actividades prioritarias, pero hay que empezar. Empecemos ya, es el momento. Así se nos haya, que tengamos esta crisis de la pandemia ya, hay que empezar. Nunca es tarde, hay que empezar, hay que salvar nuestras empresas y nuestros negocios. Sigamos. ¿En cuánto tiempo me recuperaría? ¿Se han preguntado eso? Ya tenemos una situación. Tuvimos un impacto fuerte. Hay sectores del comercio y sectores de la industria y sectores empresariales muy golpeados a raíz de esta situación del COVID-19. ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? ¿En cuánto tiempo yo voy a salir de esta situación? ¿En cuánto tiempo voy a decir ya mi negocio no va a quebrar? Mi negocio está en riesgo de quiebra. ¿En cuánto tiempo? ¿Hemos medido esos tiempos? Hemos medido esos tiempos de recuperación. Ahorita más adelante vamos a hablar de estos tiempos, de estos objetivos de recuperación o objetivos puntos de recuperación y lo que es el objetivo en el tiempo de recuperación. Más adelante lo vamos a explicar, pero esto es ya meternos más en el tema de la continuidad de negocio. ¿Cuánto podría perder en mi interrupción? Ya evalué, interrumpí mi operación. ¿Cuánto puedo perder? Evalué cuánto. Cuantitativamente, ¿cuánto perdí? Eso es importante. Evaluar los tiempos, evaluar cuál es el impacto dentro de mi organización de la situación de crisis que estamos viviendo en estos momentos. Sigamos. Esto es una estadística y traigo aquí una información que nos brindó la ANDI, donde dice que el 40% de las empresas que sufren un desastre quiebran. El 40%, o sea, el 40% de las empresas que tienen un desastre quiebran, no se recuperan. Les pregunto, ¿estará pasando eso en este momento en las empresas, en Colombia, en el mundo, con la situación que estamos viviendo? Pueden responder en el chat, ¿estará sucediendo? ¿Podemos decir que ya el 40% de las empresas en Colombia quebraron? Bueno, pero también hay un dato estadístico que dice que después de que ese 40 quiebran al año, o sea, pasado un año después de la crisis, un 25% adicional también cierran, o sea, no tienen forma de recuperarse del impacto. Bueno, sigamos, por favor. Por lo anterior, ¿es necesario gestionar los riesgos? ¿Es necesario establecer unos planes de continuidad de negocio? Pues sí. ¿Quiénes son o cuáles son las empresas que pueden superar estas interrupciones, pueden superar estas situaciones de crisis que estamos viendo? Primero, ¿cuáles? Las que han estimado los posibles daños que pueden sufrir, las que ya evaluaron. En caso de interrupción de una de mis actividades o procesos prioritarios se interrumpe, ¿cuánto daño puedo tener? Si yo ya tengo claro cuál es el daño o el impacto que tengo, puedo tomar las medidas, puedo evaluar hasta dónde puedo resistir. Y segundo, las que han puesto en marcha las medidas para protegerse. ¿Cómo? Mediante sistemas de continuidad de negocio y mediante mecanismos de evaluación de gestión del riesgo, ya sea en cualquiera de los sistemas de seguridad en el trabajo, de ISO 9001 o cualquiera de los sistemas que esté manejando para hacer una correcta administración de los riesgos. Pero entonces aquí viene la invitación.
integremos esto y hacemos una operación mucho más efectiva, mucho más eficiente incluso dentro de la organización. Sigamos, por favor. ¿Qué es la continuidad de negocio? Voy a traer la ISO 22301, que es una norma ya aceptada en Colombia como norma técnica colombiana, la 22301, que es la norma de la continuidad de negocio. Dice que es la capacidad de una organización, miremos la primera palabra clave, capacidad, o sea, la capacidad, las competencias, las herramientas, todo lo que enmarca todo eso que tiene que tener la empresa para tener esa capacidad de una organización de continuar la oferta de productos y servicios, o sea, de continuar su relación con sus clientes, ¿cierto? De seguir proveyendo productos, bienes o servicios dentro de un periodo de tiempo aceptable. Y aquí es muy importante tener en cuenta este punto y lo vamos a entender un poco más adelante cuando veamos una matriz. Ese periodo de tiempo aceptable es un tiempo que yo ya medí en mi organización donde yo puedo aceptar una interrupción. Ese tiempo debe estar totalmente determinado para yo poder otra vez iniciar mi operación y iniciar mis actividades. Si no lo he medido, no tengo forma de establecer cuál es el tiempo que yo puedo aceptar para estar en una interrupción. Entonces, ese periodo de tiempo aceptable a una capacidad predefinida, pues ya no estoy en la capacidad del 100% porque tuve una interrupción, me voy a cero o me voy a un proceso productivo aceptable, pero tengo que medir una capacidad. Digo, yo tengo que estar al 20, al 30, al 40, al 70% de mi capacidad operativa para poder sostenerme y para no irme a la quiebra, para no ir a fracasar en el negocio. Entonces, palabras claves, capacidad, la entrega de productos y servicios en un periodo de tiempo aceptable y una capacidad predefinida, o sea, no el 100%, sino una capacidad predefinida para a partir de ahí iniciar un proceso de recuperación otra vez como estaba antes. Estas son algunas de las ventajas que me trae a mí como empresario tener un sistema de continuidad de negocio, tener unos planes de gestión en continuidad de negocio, montar un sistema. Primero, proteger el personal y los activos corporativos. Importante el personal, y Lidia lo decía ahorita anteriormente, lo que pasó en Haití con esta cementera, no le pasó nada, pero ¿qué pasó con su personal? Su personal estaba totalmente afectado. Entonces, hay que tener como prioridad que el activo más importante o el recurso más importante dentro de mi organización es mi personal, mis colaboradores. Segundo, asegurar la continuidad de las operaciones, asegurar que mi operación, si se interrumpe, yo rápidamente aseguro que continúen, así no esté el 100%, pero continúan en una capacidad predefinida. Garantizar la reanudación de los procesos críticos. Yo ya definí cuáles son mis procesos o mis actividades prioritarias y garantizo que esas actividades, así las otras queden interrumpidas, esas actividades se reanudan inmediatamente porque son las que mantienen mi organización funcionando, mantienen mi organización con un flujo de caja que es importante para que mi empresa no vaya a irse a la quiebra. Minimizar el proceso de toma de decisiones. Si yo ya tengo planeado, si yo ya tengo claro, si yo ya hice ensayos, si yo ya practiqué mi sistema de gestión en continuidad de negocio, yo ya sé cómo tomar las decisiones en el momento de que tengo una crisis, en el momento de que tengo una interrupción, en el momento que se me pare la operación, sé qué decisiones debo tomar. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones es efectivo, es rápido. Otro, reducir los efectos negativos de la crisis. ¿Por qué? Porque toda crisis trae efectos negativos, partamos de ahí. Y el principal activo que se afecta a la organización es el buen nombre de la organización, frente a clientes, proveedores y terceras partes interesadas. Pero si yo tengo un plan de continuidad, empiezo a contrarrestar esos efectos negativos porque voy a saber manejar la crisis, voy a mantener un plan de comunicaciones con clientes, con proveedores y con terceras partes interesadas para darle la tranquilidad de que mi organización va a seguir respondiendo por el flujo de productos y servicios y va a seguir respondiéndole a mis proveedores con el pago de las materias o insumos. Cumplir con requisitos legales, importantísimo, porque dentro de todo este proceso tengo claro cuáles son mis requisitos legales para poder cumplir. Usted sabe que es un riesgo bastante alto dentro de organizaciones no cumplir un requisito legal. Podemos tener sanciones o cierres totales de la empresa. Otro aspecto es minimizar la pérdida de información crítica. Cuando yo tengo definido un plan de continuidad de negocio, sé
cuáles son mis backups, sé cuáles son mis datos que debo mantener y sé cuál es la información que se me puede perder en caso de una interrupción. Por lo tanto, minimizo la información crítica que se me puede perder y sé cómo recuperarla, porque ya lo tengo planeado dentro de mi plan de gestión de continuidad de negocio. Y por último, mantener el servicio al cliente. Le garantizo a mi cliente que le continúo entregando mis bienes y servicios. Entonces, digamos que estas son las ventajas más importantes de la gestión de continuidad de negocio. Muchas gracias. Siga, por favor. Ahora bien, ya vimos qué es la continuidad de negocio. Ahora vamos a ver qué es un plan. Pues un plan es una información documentada, o sea, ya está registrada. Hay un documento donde yo consigno cuál va a ser la orientación de mi organización para responder frente a qué, a una interrupción y reanudar. Ahorita Lidia hablaba cuando estaba mostrando la gestión de riesgo, cuando se materializa una amenaza, inmediatamente hay una interrupción de las operaciones en las empresas y empieza a hacerse un manejo de la situación, empieza a responderse frente a esta situación. Entonces, el plan de continuidad me va a dar a mí esos elementos, cómo voy a responder frente a esa interrupción y además cómo voy a reanudar y cómo voy a recuperarme. Reanudar es volver a esa capacidad productiva en ese tiempo ya determinado y esa capacidad productiva predefinida para yo empezar a partir de ahí un proceso de recuperación de mi empresa y volver a restaurar la oferta de productos y servicios de acuerdo a los objetivos que ya definí en la continuidad de negocio. Entonces, ¿qué se enfrenta una empresa? Nos enfrentamos a múltiples amenazas. Hay interrupciones por desastres, que algunos equivocadamente le llaman desastres naturales. La verdad es que son desastres originados por fenómenos naturales, no es que sea algo natural que sucedan los desastres. Fallos internos en la operación, fallas eléctricas, accidentes que pueden suceder dentro de la operación. Hoy en día, muy importante tener en cuenta dentro de la organización los ataques cibernéticos. La ciberdelincuencia está aumentando, por lo tanto, es uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta dentro del plan de continuidad de negocio. Siga, por favor. Bueno, importante tener en cuenta los activos críticos del negocio. Por sus siglas en inglés BETS-3. ¿Qué son los activos críticos del negocio? Son esos activos que son fundamentales analizar desde esos 6 aspectos dentro de mi organización, dentro de mi negocio, dentro de mi empresa, para yo poder establecer qué debo hacer y qué estrategias debo tomar si alguno de estos activos críticos de mi negocio llega a fallar, llega a faltar, o sea, no lo vamos a tener en algún momento. Entonces empezamos con las instalaciones. ¿Qué pasa si yo no tengo las instalaciones? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿A dónde voy a operar? ¿A dónde me voy a trasladar? Mire que hoy en día, a pesar de que hay muchas empresas que tienen sus instalaciones, sus sedes, hubo empresas que no estaban operando. ¿Dónde estaban operando? Desde la casa, sus empleados estaban operando. Hoy en día, muchas organizaciones seguimos así. FENALCO está en un porcentaje que todavía no ha ido a la federación y está operando desde la casa. Entonces, ese tema de las instalaciones no es solamente de que, mi instalación se dañó incluso por una falla eléctrica. Si mi instalación tiene una falla eléctrica grande y no puedo operar, ¿a dónde voy a operar? Otro tema importantísimo dentro de los activos críticos es la maquinaria y equipo. Y cuando hablamos de maquinaria y equipo, no le pongamos cuidado a ese computador porque eso no hace parte de la maquinaria de equipo. Eso hace parte de tecnología de información. Maquinaria de equipo nos estamos refiriendo a esa maquinaria especial, nos estamos refiriendo a todo ese equipo que maneja dentro de una organización e incluso información crítica de la organización, esos documentos críticos que se manejan dentro de la organización. Si hablamos de una empresa que produce alimentos, esas recetas o esas fórmulas para producir alimentos, todo eso es maquinaria y equipo crítico en la organización. ¿Qué hago si me llega a faltar? ¿Qué pasa si una máquina que es vital y que únicamente la fabrican al otro lado del mundo llega a fallar, o el repuesto que hay que reemplazar cada 1000 horas no me lo alcanzan a traer para podérselo reemplazar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las estrategias que debo tomar para poder mantener ese activo crítico funcionando dentro de mi organización? El tercer activo crítico es las tecnologías de la información. Ahí sí nos metemos a hardware y software y toda esta red de datos que manejamos dentro de la organización, las bases de datos, toda esta información, porque hoy en día es vital. E incluso la delincuencia
está sacando el mejor partido, atacando ese activo crítico entre organizaciones, el de la tecnología. Entonces es importantísimo tener, ¿qué voy a hacer? ¿Cada cuánto voy a hacer backups? ¿Dónde los voy a tener? ¿Debo tener un servidor alterno? ¿Debo tener debo comprar espacio en la nube? ¿Qué debo hacer para mantener la información a salvo en caso de que llegue a fallar mi operación, en caso de que se me lleguen a dañar los equipos, en caso de que un hacker me secuestre los equipos? ¿Qué voy a hacer? Tengo equipos disponibles, tengo forma de recuperar el último backup rápidamente y ponerlo a funcionar. ¿Qué debo hacer? Otro activo crítico y bastante importante, y lo hemos tocado ya aquí, es el recurso humano. Ese recurso humano es esencial, ese recurso humano que es vital dentro de la organización. Ahí, y está muy de la mano con el tema de instalaciones, el del recurso humano. Hay recurso humano que es vital. Incluso hoy en día, y suena un poco duro, pero a raíz de lo de las Torres Gemelas, dentro de los planes de continuidad de negocio de las empresas, hoy en día los altos empresarios ejecutivos de las corporaciones no viajan en el mismo vuelo, viajan en vuelos diferentes, pensando de que llegue a pasarle algo, que no se vayan a perder todos los ejecutivos. En la Torre Gemelas pasó eso, se perdieron todos los ejecutivos, los altos ejecutivos de las organizaciones, y tuvieron una crisis bastante grande en las empresas. Entonces el recurso humano es vital para tenerlo en cuenta. Incluso ese operario de esa máquina especial que hablaba yo en Maquinaria Equipo, esa máquina que solamente la sabe manejar este señor, ¿qué voy a hacer en caso de que él falte? ¿Qué voy a hacer en caso de que él le dé COVID-19? ¿Qué voy a hacer en caso de que el señor sufra un accidente? ¿Quién lo va a reemplazar? Esa persona que lo va a reemplazar sabe manejar la máquina, sabe contabilizar las horas, sabe hacerle el mantenimiento. Entonces, ese es un recurso humano crítico. El otro recurso humano crítico tiene que ver con las terceras partes interesadas, o ese 3 del best stream, que son los clientes y proveedores. Pero en clientes es importantísimo tener en cuenta, y he visto empresas que tienen que el 80 e incluso el 90% de sus productos, bienes o servicios que produce se lo vendan a un solo cliente. Entonces ese cliente se vuelve un cliente crítico. O ese cliente que a toda hora hace efectivas sus pólizas, o ese cliente que está haciendo auditoría constante dentro de la empresa. Entonces ese es un cliente crítico. ¿Qué hago yo si el 80% de lo que produzco me lo compra ese cliente? ¿Qué debo hacer? ¿Debo diversificar? ¿Debo abrir? ¿Debo expandirme? ¿O cómo voy a mantener que ese cliente esté contento conmigo y no se me vaya a ir porque se me cae la operación o empiezo a tener una interrupción y pérdida dentro de mi organización? Proveedores críticos, ese proveedor que me surte la materia prima y es el único que me da la materia prima aquí en Colombia. El otro está en China y me queda más difícil. ¿Qué voy a hacer con ese proveedor? O ese proveedor es el que maneja la fórmula mía para la producción de X o Y producto. Ese proveedor es crítico. Entonces, eso lo debo tener muy en cuenta cuando hago un análisis de los activos críticos del negocio. Hace ratico les hablaba de los tiempos de recuperación cuando estábamos hablando de lo que era un plan de continuidad de negocio, lo que era un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y aquí tenemos una gráfica donde podemos explicar este ejemplo. Entonces tenemos un plano cartesiano donde Y es el grado de funcionamiento o la capacidad productiva de la empresa. Aquí tenemos una línea que está al 100% y tenemos un plano que está en X, que es el tiempo. Entonces yo manejo el grado de funcionamiento o productividad de mi empresa por una línea de tiempo. Entonces la empresa mía está funcionando al 100% y antes de que me suceda un incidente tengo que prepararme. Por eso es que yo debo documentar y debo prepararme para saber qué debo hacer en caso de que tenga un incidente, una crisis, una interrupción dentro de mi operación. Me preparo y prevengo la situación. ¿Mediante qué? Planes de gestión de continuidad de negocio y mediante sistemas de manejo de riesgos, como lo estábamos viendo anteriormente con LIDA. Eso es preparación. Hoy en día incluso muchas empresas están obligados por la normativa nacional. Los invito a que lean el decreto 2157 del 2017, donde muchas empresas, y hay muchas que no lo saben todavía, pero muchas empresas están obligadas a tener un plan de gestión un plan empresarial de gestión del riesgo. Eso hace parte de esa prevención, eso hace parte de esa preparación. Entonces estamos y nos preparamos, nos alistamos para cualquier situación que se pueda presentar dentro de la empresa. Tenemos un incidente o una situación crítica. Esa situación crítica inmediatamente interrumpe mi operación, hace que baje mi nivel productivo.
En algunos casos, cuando yo no tengo un plan de continuidad de negocio, lo más seguro es que ese nivel de productivo se baje a cero, como vemos en la raya punteada roja, baje a cero la producción. Pero si tengo un plan de continuidad de negocio o manejo un sistema de gestión en continuidad de negocio, lo más seguro es que mi producción no vaya a cero, porque ya sé cómo inmediatamente reanudar mis operaciones y no se vaya a cero y yo acepte una producción, un nivel de producción aceptable dentro de mi organización para no ir a la quiebra. Entonces, empieza ese proceso. Si ustedes ven la línea roja, que es la que está más abajo, el proceso de recuperación de la operación es mucho más lento, es decir, gasta más tiempo en volver a producir y seguramente nunca va a volver a su nivel de producción inicial, al 100% como estaba inicialmente. Pero si yo tengo un plan de continuidad de negocio, ya tengo medido los tiempos y esa caída de mi operación no se me va a cero, e inmediatamente inicio un proceso de recuperación, vemos la línea azul que empieza a subir, y en el tiempo alcanzo una producción cercana al 100% hasta llegar al 100%. O sea, las pérdidas son menores. Ese tiempo de interrupción inmediatamente se me acorta cuando tengo un plan de gestión de continuidad de negocio. ¿Cómo respondo? Respuesta de emergencia. Lida lo hablaba ahorita, el plan de emergencias. Pues yo los invito, hagamos un plan de gestión del riesgo de desastres o el plan de gestión del riesgo dentro de mi organización para que a la vez sepa cómo prepararme, cómo reducir los riesgos, cómo mitigarlos, pero también sepa cómo responder de una manera eficiente. Pero también activo mi continuidad de negocio. ¿Cómo la activo? Con las estrategias, pongo en ejecución mis estrategias. Y alcanzo un nivel de recuperación, como vemos la flecha azul superior derecha, el nivel de recuperación que yo ya tenía planeado, yo ya tenía definido desde mi sistema de gestión en continuidad de negocio. Aquí pregunta Lor, vamos a aprovechar para responder esta pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer si solo tengo un trabajador que hace todo y solo él lo sabe? Buscar quién lo reemplace. O sea, dentro de las empresas manejan unos planes que se llaman los planes de sucesión de cargo. ¿Quién va a suceder ese cargo? ¿Quién es la persona más cercana en el cargo en conocimientos que lo puede reemplazar? Y esa persona que lo va a suceder en el cargo debe saber cómo manejar o cómo operar o cómo llevar el proceso si esa persona llega a faltar. Eso es importantísimo dentro de una organización, porque si ese trabajador falta, pues vamos a tener una interrupción por una persona. Entonces debemos tener quién lo reemplace. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunas estrategias, algunas de ellas que pueden ser muy útiles para ustedes en estos momentos. También algunas de ellas que las pueden adaptar muy fácilmente, otras que van a demandar un poco más de tiempo y recursos, entonces por lo tanto, ténganlas en cuenta, vayan tomando nota para que si tienen alguna pregunta con relación a estas estrategias, las vayamos haciendo y las vamos respondiendo. Dentro de las estrategias de continuidad de negocio para riesgos emergentes, que es como el que estamos viendo hoy en día, que es un riesgo emergente, catalogado riesgo emergente, no lo considero que sea un cisne negro, porque ya han sucedido pandemias e incluso hay un torneo a nivel mundial de tenis que previó el tema de la pandemia y aseguró su torneo frente a la pandemia. O sea, no es un cisne negro, sino que es algo que se podía haber previsto. Entonces, vamos a ver algunas estrategias. Revise y analice el nuevo contexto de la empresa que impactan la cadena de suministro y la operación. Modifique la política y ten en cuenta las partes interesadas. Importante. Ya cambió. El contexto interno y externo de la empresa cambió. Tenemos una situación nueva. Para algunos no, pero la mayoría de las empresas no contemplaban una crisis como esta. Por lo tanto, el contexto interno y externo de mi empresa cambió. Debo empezar a hacer una nueva evaluación del contexto interno y externo de mi empresa para poder mirar qué tenemos nuevo dentro de la organización, cuáles son los nuevos riesgos que tengo dentro de mi organización y poder planificar a partir de este nuevo contexto. Otro tema, adapte la operación y procedimientos para que en lo posible se haga remotamente. Ya sabemos que por decretos presidenciales se mandó una cuarentena obligatoria total y mucha empresa no estaba preparada para mandar sus empleados a trabajar desde la casa e incluso para producir
desde las casas. Por lo tanto, debemos adoptar que la operación de los procedimientos deba hacerse remota, e incluso los puestos de trabajo hoy en día no están adecuados a la nueva exigencia. Por lo tanto, muchas empresas no tienen cómo traer a todo su personal otra vez a la empresa, sino tienen que dejar una parte por fuera y otra parte por dentro, o una parte operando por satélites para poder cumplir con la nueva norma del gobierno. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Todo parece indicar que este gobierno no va a volver a hacer cuarentenas obligatorias, pero no sabemos cómo se puede desarrollar el COVID-19. Por lo tanto, debemos tener en cuenta eso para reaccionar frente a esta situación o una situación futura, porque ya estamos viendo que los riesgos emergentes cada vez son más, suceden más rápido, suceden más continuamente los riesgos emergentes. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto. Revisa tus riesgos de acuerdo al nuevo contexto y los nuevos requisitos legales. Asigna los recursos necesarios. Entonces, ya miré mi contexto, ya evalué mi contexto interno y externo. Hay que mirar cuáles son los nuevos riesgos. Hay que mirar cuáles son los nuevos requisitos legales, porque a raíz de todo esto ya hay protocolos de bioseguridad y ya muchas entes de control empezaron a colocar nuevos requisitos legales. Por lo tanto, debo tenerlo en cuenta y debo empezar a hacer unas matrices de evaluación y la asignación de los recursos para hacerle el correcto tratamiento, los correctos controles a estos nuevos riesgos. Prepárese para la ausencia de empleados por enfermedad, por la aplicación de medidas de contención o por la interrupción del transporte público. Resulta que el gobierno colocó Lida, ¿te puedes devolver un momento? Colocó estas restricciones de cuarentena obligatoria, no es para que las personas no se enfermen, no. O sea, sabemos, y como lo decía Lidia ahorita, la vulnerabilidad de todos, absolutamente todos somos vulnerables, porque primero, la forma de no ser vulnerables frente al COVID-19, una es que mi sistema inmunológico ya haya adquirido los anticuerpos para afrontar el virus. O la otra, tener una vacuna. La vacuna no existe todavía. ¿Quiénes adquieren en su sistema inmunológico la capacidad de soportar este virus? Los que ya tienen o tuvieron la enfermedad. Pero hay un montón de población que todavía no ha estado expuesta al virus. Por lo tanto, existe la posibilidad de que algunos de nuestros empleados se enfermen. Es más, existe la posibilidad de que muchos de nuestros empleados se enfermen en el tiempo. Ya está determinado que el pico viene en este mes o a principios de agosto. Es decir, que la mayoría de mis empleados me pueden enfermar a mí entre julio y agosto. Por lo tanto, debo prepararme para la ausencia de empleados, tomar las medidas de contención, y si se llega a interrumpir el transporte público, ¿qué voy a hacer para mantener la operación? Es otra de las estrategias que hay que tener en cuenta. Voy a prepararme porque muchos empleados míos se me van a enfermar. Sigamos. Esto para los que tienen planes de continuidad de negocio, sistemas de gestión de continuidad de negocio. Revisa y actualice su análisis del impacto del negocio, o el VIA por sus siglas en inglés. Hagamos un nuevo análisis, revisemos de nuevo nuestra plantilla VIA y hagamos un análisis del impacto del negocio. En caso de interrupción, ¿qué vamos a hacer? Hagamos esto. Los que no lo tienen, no se pongan a correr a hacer un plan de continuidad de negocio, pero si tienen la oportunidad de hacer un VIA, por lo menos para determinar los tiempos de objetivo de recuperación y el punto objetivo de recuperación, háganlo, para que puedan determinar los tiempos y cómo van a hacer estrategias para poder cumplir esos tiempos y para cumplir esos objetivos de recuperación. Entonces, si tienen tiempo, háganlo. No se pongan a montar un plan ahorita porque ya no hay tiempo. Háganlo en el tiempo. Empiecen a pensarlo y empiecen a desarrollarlo dentro de su organización. Como ya les dije, FENALCO estamos en la capacidad de ayudarlos en esto. Estamos desarrollando unos modelos para poder ayudar a los empresarios en este aspecto. Determina áreas y empleados esenciales o críticos, lo que le hablaba ahorita con los activos críticos en cuanto al recurso humano. Las áreas, que también son esas actividades o procesos críticos dentro de mi organización, o esenciales o prioritarios, los debo determinar cuáles son y determinar cuáles son esos empleados críticos que tengo también dentro de mi organización, así como los productos y servicios que más me dan flujo de caja a mí, porque puede ser el momento en que yo no pueda producir lo que normalmente produzco, pero tengo que producir lo que más me da mi flujo de caja para interrumpir la continuidad de negocio, para no interrumpir, perdón, la continuidad de negocio.
Entonces hay que determinar áreas, empleados esenciales y críticos o productos y servicios fundamentales dentro de una organización para seguir respondiendo. Actualice el plan de comunicaciones. Debe indicar el nombre de personas a contactar, incluyendo proveedores y clientes. Importantísimo este tema, porque cuando hay una crisis, todo el mundo voltea a mirar a esa empresa que está haciendo. ¿Quiénes? Mis clientes me empiezan a mirar a mí, mira, ¿este será capaz de seguir proveyéndome los bienes y servicios que me ha dado? Y el pobre empieza a mirar, ¿será que este señor va a ser capaz de seguirme pagando a mí las materias primas o los insumos que yo le estoy suministrando? Entonces ese plan de comunicación es importantísimo para mantener la confianza en mi empresa, para mantener esa confianza tanto de clientes y proveedores y terceras partes interesadas para que me ayuden y pueda soportar más fácil esta crisis. Coordina actividades con otras empresas u organizaciones. Ustedes que hacen parte de FENALCO tienen una ventaja grandísima. FENALCO se lo pasa día y noche desde marzo, desde que empezó esta crisis. Yo creo que desde diciembre, cuando se empezó este tema en China, a mirar qué vamos a hacer, cómo vamos a ayudarle a los sectores, cómo vamos a reactivar la economía, cuáles sectores se deben reactivar, cómo se deben reactivar, cuál es la forma correcta. Venga, les ayudamos a hacer los planes, los protocolos de bioseguridad, venga, restablecemos las operaciones de negocio, venga, los acercamos a las líneas de crédito, venga, los acercamos a toda esta situación para poder responder de manera eficiente y que ustedes sigan permaneciendo en el tiempo. Sigamos, Lida. Planifica la vuelta progresiva de los empleados a sus centros de trabajo. Como les dije anteriormente, se viene un pico en esa curva de contagio. Seguramente muchos de sus empleados no van a volver o les toca empezar a descentralizar las operaciones. Hay que también planificar cómo van a regresar. No pueden regresar todos a la vez. Además, no pueden regresar al trabajo personas que pueden venir infectadas, personas que pueden venir contagiadas, perdón. Entonces, es importante planificar esa forma en que sus empleados van a volver a los centros de trabajo, de tal forma de que no se vaya a generar un foco de infección dentro de su organización o también que se vayan a incumplir los requisitos legales que ha ordenado el gobierno. Entonces, debo ser muy cuidadoso al planificar cómo voy a regresar al trabajo. Hago un balance de daños para la superación del impacto económico. Lo vimos ahorita cuando estábamos hablando del plan de continuidad de negocio, que uno debe hacer un análisis del impacto. ¿Cuánto yo pierdo? Cuando les hice las preguntas, ¿cuánto pierdo en caso de una interrupción? Evaluemos esos daños. Evaluando esos daños, sé qué tengo que hacer para recuperar ese impacto, para recuperarme ese impacto que sufrí dentro de mi empresa. Defina cuáles son las lecciones aprendidas y actualiza las actividades del plan de continuidad donde proceda. Esto es un ciclo PHBA. Planifico, hago, verifico y actúo. Ahí está el actuar. Ya viví una experiencia, incluso ya hice unos ejercicios de ensayo, miro qué aprendí de eso, miro qué he aprendido de toda esta situación que me ha traído el COVID-19, aprendo de todo lo que se vivió y pongo en ejecución dentro del plan de continuidad de negocio lo que me sirve y lo que no me sirve, pues lo saco del plan de continuidad de negocio. Hago estrategias que sean realmente efectivas frente a la situación. Los cisnes negros suceden con frecuencia. Yo les hablaba ahorita que esto no era un cisne negro, pero lo traigo aquí porque es que esto va a ser lo cotidiano de aquí en adelante. Los cisnes negros suceden con más frecuencia, por lo que la gestión de riesgo y la continuidad de negocio debe salvaguardar el valor de la compañía de los potenciales efectos adversos. Debemos prepararnos para esos riesgos emergentes que estamos viviendo hoy en día, como el de la pandemia. Por lo tanto, debo, como organización, como un empresario responsable, que tengo un montón de colaboradores que viven de mi empresa y yo también vivo de mis colaboradores, tengo que estar preparado para que mi empresa pueda soportar todos estos cisnes negros o estos riesgos emergentes que están sucediendo hoy en día. ¿Y cómo lo logro? Gestión del riesgo y continuidad de negocio. Esos dos elementos son esenciales para poder soportar estas crisis. Verifica que el sistema de riesgos tenga contemplada la seguridad de la información. Ya lo vimos entre los activos críticos de la organización, las tecnologías de la información. ¿Qué pasa si se me pierde a mí la información?
debo contemplar ese riesgo, tengo que contemplar el riesgo de que me secuestren la información, que me secuestren todos los datos que tengo de mi compañía o que los pierda o dentro de interrupción o dentro de la falla se pierdan información. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde los debo almacenar? ¿Dónde los debo poner? ¿Debo tener sitios alternos para guardar la información? ¿Cada cuánto debo hacer los backups para que mi información no se me pierda? Eso depende del tipo de organización. Hay organizaciones que pueden hacer backup cada 24 horas, como otras que no es crítico y la hacen cada 2 o 3 días o más tiempo. O algunas que son supremamente críticas de la información y tienen que hacer backups cada hora, tienen que estar haciendo backups de la información. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los activos críticos que podrían estar comprometidos en el escenario de la pandemia? Esos activos críticos que vimos anteriormente. Debo determinar cuáles de ellos están comprometidos por esta situación, por estos escenarios, por ese escenario de pico que se viene. ¿Cuáles de esos activos críticos van a verse afectados? Ahorita alguien preguntaba, el señor lo preguntaba por el tema de los empleados. Ese es un activo crítico que hay que tener en cuenta porque nuestros empleados son los que se van a enfermar, nosotros somos los que nos vamos a enfermar. Por lo tanto, ese activo crítico hay que tenerlo muy bien definido dentro de una organización. Modifique las metas de producción para tener un stock adecuado en caso de que se vea interrumpido la mano de obra e inclusive se detenga por completo la producción de bienes. Si yo tengo una interrupción en un determinado tiempo y quiero seguir proveyendo de bienes y servicios a mis clientes, ¿cuál es el stock que debo tener en bodega para poder seguir respondiendo a mis clientes? ¿Cuál es? Hay que determinar eso. ¿Cuál es el tiempo que yo puedo estar detenido, pero mi stock está ahí para seguir abasteciendo a mis clientes? Porque si no lo voy a perder a mis clientes. En el RTO hay un ejemplo muy claro. ¿Cómo yo mido el RTO? Que es el tiempo, el objetivo del tiempo de recuperación. Ese tiempo que me da mi cliente a mí, sin que yo le provea un bien y servicio para que él me reemplace a mí. O sea, busque otro proveedor. Así se determina el RTO. Entonces es importante determinar ese tiempo para yo saber cuál es el stock que debo tener dentro de mi bodega. Conozca las áreas de las ciudades donde las personas están en cuarentena para planear los desplazamientos, minimizar las entregas y consumos típicos. Se presentó aquí en Medellín ya una zona por el barrio Santa Cruz que la aislaron totalmente porque había un foco de contagio muy grande. Pues eso va a seguir sucediendo y van a haber zonas de más personas contagiadas. Todos los días la alcaldía de Medellín saca los casos de contagio, en qué barrios son, en qué comunas son. Hay que ir evaluando eso porque hay zonas que se van a volver mucho más endémicas que otras. Entonces, por lo tanto, es importante determinar esas zonas, tanto para saber qué empleados tengo en esa zona, como para también determinar si yo tengo que hacer entregas en esa zona, qué medidas o qué riesgos debo gestionar para que mis empleados que hacen entrega en esas zonas no se vayan a contagiar. Pregunta Lord, ¿cuál es el stop? El stop lo debe medir. Por eso, cuando yo hago el VIA, mido cuáles son los tiempos de recuperación y cuál es el punto de recuperación para que con ese tiempo yo pueda responderle a mi cliente. Si yo tengo una interrupción por la pandemia, como ya hemos visto cómo ha sucedido esto, porque va a haber una interrupción dentro de mis actividades, ¿cuánto tiempo yo puedo durar sin que esa actividad funcione? Y ese tiempo debe estar reemplazado en stock. No sé si me haga entenderlo, me dice si me dice entender. En resumen, dame un ejemplo. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo produzco 100 zapatos semanales y estoy entregando 100 zapatos semanales. Si yo tengo una interrupción de una semana y entrego 100 zapatos semanales, ¿cuánto de tener en bodega? Voy a tener los 100 que entrego esa semana más los 100 de la semana que voy a tener interrupción. Eso es un ejemplo muy rápido, muy sencillo de lo que debo evaluar. Lógicamente, estoy siendo muy simple en el ejemplo. Eso usted lo evalúa en cuanto a los tiempos que mide de interrupción, lo que produce en ese tiempo y cómo son sus entregas a sus clientes, para saber qué es lo que debe tener en el stock en caso de que tenga una interrupción ya medida en un tiempo determinado. Bueno, en resumen, ¿qué logramos con este conversatorio? Hablando nosotros de continuidad de negocio y de
y la gestión del riesgo, del risk management y del business continuity. ¿Qué logramos? Como lo había dicho anteriormente, Latinoamérica y Colombia, pues hasta ahorita es que están llegando los temas de gestión de continuidad de negocio. Europa es un país mucho más avanzado en los temas de gestión de continuidad de negocio. Desafortunadamente, apenas está llegando. Colombia ha sido muy amigo de la ISO 9001. Ya muchas empresas están migrando a los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Por lo tanto, llegó tarde, listo, llegó tarde a la región, pero hay que avanzar. Hay que empezar a implementar estos temas dentro de nuestras organizaciones. Lo otro que es supremamente importante, no hay una talla única de la gestión de continuidad de negocio. Yo no puedo coger mi sistema de gestión de continuidad de la empresa X y pasárselo a la empresa Y. No, eso, la camisa no es talla única. La camisa ni siquiera es talla S, L o M o XL. Son tallas específicas para cada empresa porque es que cada empresa es diferente, así sea del mismo sector, así la empresa produzca el mismo bien, así la empresa produzca el mismo servicio. Es una talla única para cada empresa los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Importante, Lida lo hablaba iniciando, no adoptar la posición del avestruz, que es clavar la cabeza y dejar que pase la tormenta. No, hay que afrontar la tormenta. La forma de gestionar los riesgos, la forma de manejar las crisis es colocándole el pecho. Vamos a afrontarla y a salir adelante entre todos. Hay que ser proactivo y evitar ser reactivo. Desafortunadamente, mucha empresa fue reactiva con esta situación de la crisis. Hay que ser proactivo, hay que prepararnos antes, hay que gestionar los riesgos desde antes y hay que preparar planes de gestión de continuidad de negocio o implementar sistemas de gestión de continuidad de negocio en la empresa desde antes para poder ser proactivo frente a cualquier interrupción o cualquier materialización de riesgos que tenga dentro de mi organización. Y por último, la improvisación es la clave del fracaso. Si vamos a improvisar, seguramente vamos a fracasar. Mucha empresa, o mejor dicho, poca empresa que improvisa tiene éxito. Muy poca empresa. Hay que ser proactivo en este tema. Muchas gracias. Pida, ¿vienen preguntas? Vamos a ver qué preguntas tienen en nuestro chat. Si quisieran que profundizáramos en algún tema, mientras eso se va dando, yo quisiera referenciar algo. Es muy usual en las organizaciones que cuando se habla de riesgos se referencien unas áreas o departamentos especiales. En algunas empresas el tema de riesgos se lo asignan a las áreas o dependencias de seguridad y salud en el trabajo. En otras organizaciones se lo asignan a las áreas financieras y administrativas. Y quiero decirles que en ninguna de las dos está mal. Lo importante es entender y visualizar que estas áreas por sí solas no van a poder elaborar y construir un plan de gestión de riesgo de continuidad de negocio completo. Es indispensable contar con la participación de todas las dependencias, porque solamente cuando tengo la integración de todas las dependencias, en cada una de ellas vamos a poder dimensionar el impacto, las actividades críticas y los riesgos a los que están expuestos. Cuando solo esas dependencias desarrollan esa tarea asignada, es muy probable que la mirada sea un poco miope y limitada. Entonces, la tarea está ¿en dónde? La tarea está en desarrollar la capacidad de motivación y de persuasión y hacer las preguntas apropiadas para que diferentes miembros de la organización aporten y sumen en la construcción de estos instrumentos. Por aquí Lore preguntaba con relación al ejemplo que di. Yo, sí es cierto, yo di un ejemplo como si fuera un proveedor, pero tú me hablas en el caso de que es un almacén, o sea, es la parte final de la cadena de suministros, ya para el cliente final, el que compra el producto ya para su utilización. En caso de un almacén, la recomendación mía, ¿cuál es? Dejen, por la situación en que está, deben mantener el inventario lo menor que pueda. Pero eso sí, debe tener la garantía de que el proveedor de sus productos o los bienes que vende en su almacén tenga un suministro más frecuente. Mantenga el menor inventario, pero que el proveedor le pueda abastecer de manera más continua.
para que en caso de que tenga que cerrar, no se quede usted con un montón de producto almacenado y con una obligación innecesaria. Entonces es importante hacer esa evaluación entre el mínimo inventario y la capacidad de entrega al proveedor. Espero haberle respondido la pregunta al otro. Bien, para terminar, Edwin, yo quiero volverles a compartir un video inicial en donde estamos contándole a todos los empresarios afiliados a FENALCO y los que no están afiliados, pues invitarlos a que se adhieran a nuestra organización. Queremos contarles que venimos desarrollando una idea de un modelo que va a permitir acompañar a los empresarios que deciden tomar este primer paso y empezar a transitar todo el universo de los riesgos y la continuidad de negocio. Estamos preparándonos para atenderlos, para escucharlos y hacer que nuestras empresas no solamente sean resilientes, sino sostenibles en el tiempo. Escuchemos entonces este mensaje. Una ciudad que no para de crecer, ejemplo de innovación y resiliencia, que mira siempre hacia el futuro, anticipándose a los acontecimientos, creando mejores oportunidades y teniendo siempre como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo con sus ideas al crecimiento del país. En un contexto de desarrollo y calidad de vida, FENALCO Antioquia decide apostarle a la calidad empresarial, promoviendo buenas prácticas para fortalecer sus negocios y darles continuidad en el tiempo. Su programa Gestiona el Riesgo, Fortalezco mi Negocio evoluciona, pensando en nuevas herramientas para contribuir a la gestión del riesgo en la región. Queremos proveer las herramientas necesarias para hacer una adecuada gestión del riesgo al interior de cualquier negocio. Financiación, aseguramiento, soluciones tecnológicas, asesorías especializadas y acciones formativas. Herramientas que fortalezcan al empresario y su equipo, preparándolo para identificar los riesgos y así poder reducirlos, tratarlos, controlarlos y mitigarlos, evitando poner en peligro el bienestar de su negocio. Reconocer y gestionar el riesgo es estar un paso adelante. Es momento de implementar las herramientas adecuadas de continuidad del negocio y así garantizar la supervivencia del mismo. Un ecosistema de alto valor que permitirá brindarle crecimiento y sostenibilidad a las empresas. Tenemos la solución. Vendrá pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Para terminar, entonces, informarles que la grabación de este conversatorio va a estar colgada en el canal de YouTube de FENALCO Antioquia y la presentación también la pondremos en la página web de FENALCO Antioquia, donde corresponde al programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio. Muchas gracias a todos por participar. Hasta pronto. Muchas gracias.